Buenas noches. La Academia de Geopolítica, en sus sesiones de trabajo, tiene como objetivo dar a conocer una serie de temas que son fundamentales para el desarrollo geopolítico de nuestro país y los acontecimientos que se van dando en términos de las elecciones México-Estados Unidos, pero el tema central nuestro es desde luego la relación de México con los Estados Unidos. Hoy tenemos al compañero Valentín Vargas Arenal, quien será nuestro expositor con el tema del impacto de la posibilidad de un gobierno de Donald Trump en después de 2024. Pues le damos la palabra. Antes nuestra compañera Lilia Esperanza Cárdenas presentará una semblanza de nuestro compañero de la Academia de Geopolítica. Buenas noches a todos, bienvenidos aquí a la Academia de Geopolítica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Voy a permitirme leer una semblanza lo más breve posible de Leopoldo Valentín Vargas Arenal. Él es de profesión economista, especializado en planificación, planeación y prospectiva. Lleva más de 40 años enfocado en análisis de riesgo y de información estratégica para el diseño de políticas públicas relacionadas con la macroeconomía, política monetaria, financiera y fiscal, migración, salud, así como protección y seguridad social. Su formación académica es la siguiente. Él es economista con estudios en la UNAM y en la Unión Soviética, en el Instituto de Economía Nacional de Kiev, con el grado de maestro en planificación económica. Está especializado en alta dirección de entidades públicas en el INAP. Estudios de maestría en administración de empresas públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública. Estudios de máster en estudios avanzados de seguridad social en la universidad, actualizaciones en análisis de inteligencia estratégica en el Seminario Internacional de Seguridad Nacional y Ciberseguridad, SEDENA, y el Seminario Avanzado de Seguridad Nacional y Regional de América del Norte, UDLAD, Embajada de los Estados Unidos, CACEDE. Dentro de sus publicaciones tiene varias, les diré las más importantes: Asuntos migratorios en México, opiniones de la sociedad, compilación histórica de la legislación migratoria, la contribución de los migrantes mexicanos en la sociedad de los Estados Unidos, análisis de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social en materia de pensiones, economía preventiva, un nuevo horizonte, políticas públicas para una nueva generación. Él ha sido secretario técnico de la oficina del secretario de Hacienda, especializado en inteligencia estratégica y análisis en materia monetaria, financiera y macroeconómica, y enlace de la Secretaría de Hacienda con el Congreso de la Unión. Director de análisis, Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros, Procuraduría Fiscal de la Federación. Economista en jefe, Conferencia Interamericana de Seguridad Social y representante de la CIS ante la OEA. Otros cargos desempeñados por él es coordinación de asesores del Sistema de Protección Social en Salud en la Secretaría de Salud, director general de Estrategia y Planeación, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, coordinación de asesores en la Secretaría de Energía, coordinador de asesores en la Oficina para Mexicanos en el Exterior, en la Presidencia de la República, director general de Planeación, Estudios Migratorios, Informática en el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en el 2000, del 94 al 2000. Director de Evaluación Hacienda y coordinador técnico de comparecencia del secretario de Hacienda ante el Congreso de la Unión, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Subdirector de Estadística Hacendaria en el 90. En el sector privado, vicepresidente en Intélite, director de Planeación en Alianza Técnica e Informática SADCB, director en el Centro de Articulación Productiva Médico AC y otras actividades pues en el ámbito cultural. Él es el custodio del acervo
de Elena Huerta y Electa Arenal. Elena Huerta es una muralista mexicana, de la más importante coahuilense, y de todas las mujeres es ella la que ha hecho el mural más grande, que tiene más de 350 metros en Saltillo. Y Electa Arenal, su madre, una gran artista plástica y luchadora social. Bueno, también ha sido el consultor de la OEA y representante de México en la OCDE, consejero editorialista de la sección de negocios del periódico Reforma, vicepresidente de la Asociación Egresados de Alta Dirección de Entidades Públicas en el 2003, Colegio Nacional de Economistas de la Comisión Permanente de Estudios en el 2007 y en la Academia Mexicana de Planeación en el 2000 y en el Colegio Nacional de Economistas Comisión Especial de Banca y Crédito 1991-1993. Pues esta es una pequeña semblanza de su trayectoria personal, académica y profesional. Bienvenido, Valentín. Muchas gracias. Bueno, tomando la palabra en este sentido, como habíamos quedado en reuniones anteriores de focalizar un tema eje que podamos llevar a cabo en cada reunión de la academia, el día de hoy tengo seleccionado el que me toca a mí, entre los varios participantes que vienen hacia adelante, es el análisis del riesgo para México si Trump es electo presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión, del 25 al 28. Actualmente, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, se considera altamente probable o muy probable que el expresidente estadounidense Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Sin considerar el fallo de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos que se dio el día de ayer o antier, y los siguientes pasos que sigue el proceso en la Suprema Corte de Justicia norteamericana, tema que nos podrá más adelante comentar el jurista Alberto Peralta para la dirección de hoy, la disertación de hoy, demos por válido que Trump llegará al poder. El ascenso y popularidad de Donald Trump es efecto, no causa. Entre otras, las causas se debieron a que se manifiesta en el debilitamiento del pacto social y los acuerdos de gobernabilidad entre los dos partidos norteamericanos fundamentales, los demócratas y los republicanos. La progresiva y evidente decadencia político-social de los Estados Unidos se manifestó en forma visible a finales de los años 70 del siglo pasado, debido a las medidas tomadas en Estados Unidos para frenar la inflación, lo que provocó la recesión económica interna del país, la cual desató la mayor crisis de deuda en América Latina. Situación que 28 años después se agudizó por la crisis financiera del 2007 y 2008, llamada crisis de las hipotecas subprime. En la actualidad, se puede decir que Estados Unidos está dividido en dos países. La costa es liberal y, por otro lado, el centro ultraconservador en ese mismo país. En este último, en el centro, se concentra casi la mitad de la población norteamericana y los mayores apoyadores de la contienda de Trump. Adicionalmente, hay que considerar que la oposición ideológica de los republicanos está cada vez más ligada al extremismo cristiano, o sea, autoridad de Dios, cosmovisión moral bíblica, extremismo de juicio de la verdad de Dios sobre la realidad, y el movimiento neoconservaturismo, o mejor conocido como neocon, altamente polarizadores los dos. El centro ultraconservador, integrado por un núcleo radicalmente religioso y chauvinista, con un vertiente aislacionista y otra racista, es la gran base de apoyo a Trump, a la que se suma la población blanca con baja educación o sin educación. Trump, más que un ideólogo, es un tipo pragmático, sin escrúpulos, dispuesto a llegar a alianzas con quien sea necesario para aumentar su poder. Es un poder de conveniencia. Su objetivo es desmantelar todos los controles internos de la democracia estadounidense y cumplir con la agenda
iliberal, racista, aislacionista y autoritaria. Esto no lo digo yo, ahorita lo vamos a mostrar de acuerdo a las mismas palabras del señor Trump. En su primer mandato, Trump, como buen populista, profundizó la división entre los estadounidenses, degradó el discurso público con mentiras y medias verdades, los insultos y ataques personales, y despreció y tiene desprecio por el Estado de Derecho. Todos esos componentes que caracterizan a un buen populista. Trump ha dejado claro su convicción de que solo los perdedores aceptan las restricciones legales, institucionales o incluso constitucionales. Se sustenta en el derecho norteamericano que permite que la mayoría de los delitos se puedan resarcir en forma económica y por contar con la mayoría de los conservadores en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Si llega a la presidencia, su gobierno no será igual que en el anterior. En el próximo gobierno, no habrá en la Casa Blanca gente que lo contradiga o critique públicamente. Se rodeará de personas que buscan institucionalizar la doctrina MAGA, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Trump y la geopolítica. El efecto que las elecciones presidenciales estadounidenses del 24 ya están repercutiendo en las decisiones de los países en todo el mundo. Se podría decir que Trump ya está remodelando la geopolítica. En consecuencia, en algunos gobiernos extranjeros están retrasando sus decisiones con la expectativa de que podría negociar mejores acuerdos con Washington dentro de un año, porque Trump establecerá efectivamente un límite mínimo sobre lo cual puede llegar a hacer las cosas para ellos. Y otros, por el contrario, están empezando a buscar lo que podría llamarse una cobertura Trump, analizando la forma en que su regreso probablemente los dejará con peores opciones y preparándose en consecuencia. En el ámbito comercial, con el ascenso de Trump se acelerará un nuevo orden comercial mundial y el multiglobalismo. En 1917, Trump se retiró del Acuerdo Comercial Transpacífico e impulsó aranceles de 25% a importaciones chinas por un valor de $300,000 millones. Aranceles que Biden ha mantenido vigentes. El Pacto de Cooperación con los países de Asia y Pacífico, negociado por la administración Biden, es el marco económico para la prosperidad del Indo-Pacífico, según dice Trump, será muerto desde el primer día. Esas son sus palabras. Promete imponer un arancel universal del 10% a las importaciones de todos los países e igualar a los países que imponen aranceles más altos a los productos estadounidenses, prometiendo ojo por ojo, arancel por arancel. Con Europa, Trump no solo abandonó los planes de Estados Unidos de un acuerdo comercial con la Unión Europea, instituyó medidas proteccionistas sin precedentes dirigidas a las exportaciones europeas. Para China, es el adversario letal, por lo que se espera que sea el objetivo central de las medidas comerciales proteccionistas de Estados Unidos. El objetivo es, con sus palabras, eliminar la dependencia de China en todas las áreas críticas, incluidas la electrónica, el acero y los productos farmacéuticos. Les pondrá, según él, aranceles de hasta el 60%. En el caso de México, la amenaza de aranceles y la revisión del TEMEC ponen en riesgo la viabilidad y estabilidad económica del futuro presente de México. En lo político, Trump ha sugerido que si es reelegido en noviembre del 24, negociará con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra de Ucrania en 24 horas. Exigirá que Europa reembolse a Estados Unidos por las municiones utilizadas en Ucrania. En diciembre pasado, del 23, el Senado de Estados Unidos aprobó una medida que dificulta que Trump retire unilateralmente a Estados Unidos de la OTAN, pero no le impide disminuir el financiamiento norteamericano a la OTAN, ni se debe esperar la colaboración militar fluida como es en la actualidad. En su mandato, Trump no dudó en retirarse del acuerdo con Irán que el presidente Barack Obama forjó junto con la Unión Europea y L3, el 7, en 2015. Era Francia, Alemania y Reino Unido, ni en amenazar con castigar a los europeos con sanciones si lo cumplía.
Tampoco consultó con los líderes europeos, ni siquiera les informó antes de tomar medidas importantes de política exterior, como firmar el Acuerdo de Abraham en 2020 o retirar las tropas estadounidenses de Siria. Como presidente, socavó a organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, así como los intentos de la ONU de llegar a acuerdos sobre el manejo de la migración y de los refugiados. Europa la tendrá difícil. Ya sus capacidades en materia de geolocalización, comunicación por satélite, comunicación en la nube, privacidad de datos e inteligencia artificial dependen de los Estados Unidos. O sea, los europeos se volverán muy vulnerables en esa materia. Con relación a la guerra entre Irak, Israel y Hamas y el Oriente Medio, Trump ha enviado mensajes ambivalentes y contradictorios. Los acomoda de acuerdo a cómo sopla el viento. Sobre la guerra en Medio Oriente, Trump opina que con lo de Israel tenemos que terminar con eso. Hay que dejar que la guerra de Israel contra Gaza suceda. La guerra nunca debería haber comenzado. Hay que dejar que las cosas continúen y hay que ver dónde termina. Reafirma que no se puede llegar a un acuerdo con los palestinos. El odio es increíble. Aprender a odiar al pueblo judío desde los primeros años de formación escolar. Y también sucede Israel contra los palestinos. Esa es su forma de pensar. Con relación a la relación con México, para los norteamericanos, independientemente del partido que esté en el poder, hay dos temas que son parte central de la agenda con México: la migración y el tráfico de fentanilo y el reciente nitaceno, que es el que va a sustituir al fentanilo. Es una droga mucho más potente, mucho más compleja, más letal que el mismo fentanilo. En el tema de migración, sobre el tema migratorio y los migrantes que pasan por la frontera mexicana, Trump ha dado las siguientes opiniones. La frontera con México ya no es segura, es ahora la peor frontera de la historia. Tenemos 15 millones más de gente migrante. Mucha gente viene de las cárceles, provienen de instituciones mentales y manicomios. Son personas como Aníbal Lester, del silencio de los inocentes. Muchos terroristas están entrando por la frontera sur a nuestro país. Trump ha anunciado que en el primer día de su nueva administración, su primer acto será cerrar la frontera. Con relación a la iniciativa de ley para dar facultades a Biden para cerrar la frontera el 9 de febrero, Trump y los republicanos la rechazaron y mantienen la negativa de autorizar recursos para Israel y para Ucrania. Trump declaró en días pasados: la ley propuesta falla en todas las áreas políticas necesarias para asegurar nuestra frontera y, de hecho, incentiva una mayor migración ilegal. La encuesta sobre las elecciones realizadas por el New York Times le da una ventaja cómoda en 5 de los 6 estados que podrían definir la elección del 24. Entre ellos, 3 de ellos, el voto latino es fundamental: Arizona, Nevada y Georgia, donde el 42% del apoyo es de los latinos, porcentaje que nunca se había logrado por un candidato republicano. Sobre la participación en las elecciones de Trump, comenta que cada vez más latinos se identifiquen como conservadores es muy simple. Es porque son emprendedores, son personas energéticas, son inteligentes. También quieren seguridad. No quieren que la gente entre en sus casas a matarlos. Esa es la opinión sobre migración. En cuanto al apoyo económico para evitar la migración, la posición de Trump se sintetiza en el siguiente comentario: miles de millones de dólares de contribuyentes estadounidenses dan a Latinoamérica con la esperanza de que tengan desarrollo económico y que este desarrollo impida que la gente venga a los Estados Unidos. ¿Qué tontería es esa? Es ridículo. Sobre el fentanilo, con relación al tráfico del fentanilo, comenta: sobre el fentanilo mueren cada año entre 250,000 y 300,000 americanos, no 100,000 como dicen. Eso fue hace 5 años. La pérdida de 250,000 personas en una guerra muy cara, tenemos que detenerla. El fentanilo viene de China y la mayor parte está entrando por México. Es una guerra contra las drogas. Nos ocuparemos de ello con México.
Bloquearemos los puertos marítimos de México para que no entre el fentanilo que viene de China a México. En otras ocasiones ha planteado la posibilidad de atacar con misiles a los narcotraficantes mexicanos. Para concluir, algunos riesgos que podrían servir para abrir el debate sobre sobre la llegada de Trump y sus consecuencias para México sería el siguiente. Probabilidad de cierre de la frontera, establecimiento de aranceles, prohibir la transferencia de remesas por ser lavado de dinero del narco, bloquear los puertos de remesas, prohibir la transferencia de remesas, y ese es un tema muy delicado para México, por ser considerado lavado de dinero del narco, bloquear los puertos marítimos mexicanos y atacar con misiles a México o una invasión de reacción rápida, como lo hicieron con Osama Bin Laden. Desde una perspectiva geopolítica viable, pregunto a la audiencia, a los compañeros de geopolítica, ¿qué se debería hacer para disminuir los riesgos e impactos para México si es nombrado Donald Trump presidente de los Estados Unidos? ¿Es cuánto? Paso la palabra a los participantes. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Valentín. Rodolfo, ¿quieres agregar algo, Rodolfo? ¿O les damos la palabra a los compañeros? Alberto, ¿quieres tomar la palabra? No tiene sonido. No tendría yo más que aportar sobre las eventuales salidas alternativas. Bueno, en forma muy general podría decirse, pues, un trabajo diplomático. Ahora, ¿en qué consistiría ese trabajo diplomático? ¿O bajo qué líneas y bajo qué específicas indicaciones? Pues la verdad es que no se me ocurre por el momento, pero porque ese es el interesante, ¿verdad? Difícilmente con reacción de fuerza, porque bueno, pues obviamente se tendrá que repeler una eventual agresión a México, que no hay que descartarla. Estaba prevista, ojo, desde el famoso secretario de la Defensa, no se llaman secretarios allá, pero bueno, el famoso jefe del Departamento de Defensa con Reagan, ¿no? Caspar Weinberger, y de eso ya hace pues, ya casi medio siglo, ¿no? Bueno, 40 años. Este señor de Stratford se llama, lo que le llaman este portal que le llaman la CIA del sector privado, George Freeman, mucho más reciente, también previó un escenario de guerra con México. Así que sí, una eventual intervención para enfrentar a narcotráficos no hay que descartarlo. Que suena de ciencia ficción, no. Está prevista en sus teatros de operación. Y evidentemente, pues el ejército mexicano tendrá que repelerla. Lo que pasa es que pues no creo que tenga una gran capacidad para hacerlo. De manera efectiva, me refiero. No digo que no haya que descartar ese escenario, pero hay que apostarle siempre a la diplomacia. Insisto, ahora, bajo qué lineamientos, no sabía yo decir en este momento. ¿Qué tipo de trabajo diplomático? Bueno, decir la salida del trabajo diplomático creo que es una perogrullada porque es obvia, pero ¿en qué consistiría? En estos momentos quizás no sabía yo decirme. Maribilia. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Reflexiono yo el asunto más bien en el contexto de los cambios que podrían darse por la propia crisis de endeudamiento y la crisis estratégica internacional. Si razonamos linealmente, las posibilidades Rodolfo ya trataba el asunto de que, aunque no lo tengo corroborado, que México está fuera del Comando Norte, pero no dudo, por los republicanos, que pase a el universo del Comando Sur para tratar el narcotráfico como terroristas. Ya ese tema está planteado y esa posibilidad no es completamente remota. Creo que por otro lado,
Trump planteó cosas en su primer gobierno que fueron interesantes para México y que son interesantes a nivel internacional, el impacto internacional. Uno, que él veía la necesidad de que hubiera desarrollo en México como una forma de frenar la migración y que tendría que haber un cierto cambio en las condiciones de inversión. Ese problema no está fácil de resolver si no se modifican ciertos criterios en el orden financiero. Si por el contrario Trump realmente tuviera la fortaleza política, es decir, el cuerpo político para imponer cambios en los criterios que hasta ahorita son hegemónicos, asociamos comúnmente con Wall Street y la City de Londres y la especulación de los últimos 40 años y demás, entonces habría posibilidades de una inversión directa auténtica, que hoy no existe desde que los diferenciales de tasa de interés favorecen la inversión especulativa. Y que sí se han ido en dos sentidos, se han ido apropiando de plantas que existían y por otro lado se ha perdido capacidad productiva nacional y por lo cual tampoco hay política de empleo y de cómo impedir flujos masivos, ¿no? de migratorios. Lo mismo ocurre respecto a Centroamérica. Entonces, depende mucho de los propios Estados Unidos y lo que podría hacer Trump, lo cual no se espera que hicieran los demócratas. Aquí lo único interesante es que Trump presenta una coyuntura diferente o presenta un punto de vista diferente y potencialmente más radical que cuando fue presidente la primera vez, dada la profundidad de la crisis. Yo diría que no se cerrara, ¿no? la reflexión sobre México, no de manera lineal. Si las cosas se mantienen como están, pues hasta guerra mundial, ¿no? La guerra mundial va a escalar. Si por el contrario hay estas modificaciones, no hay que olvidar que en el Congreso no autorizaron el financiamiento de Biden a Ucrania. Trump, una parte de su discurso de campaña es que él nunca hubiera permitido que esa guerra escalara. Incluso sus dos caras sobre Israel y Palestina, pues es más duro el tema que Biden respecto a Israel, porque dice, ciertamente los palestinos desde que nacen odian a los sionistas o a Israel, pero también ocurre, él sí incluye que eso también ocurre del lado de Israel, ¿verdad? Entonces, el asunto, en ese punto, se hace interesante porque trata de recoger, ¿no? Que ahí hay un conflicto donde se mueven ambos bandos, en términos de donde haya habido más injusticia, pues no hay duda, ¿no? O sea, lo sabemos, pero siguiendo el razonamiento de su propio pensamiento. Y un último tema del cual el doctor Víctor Velasco, que está presente aquí con nosotros, es más especialista, y es el hecho de que Trump no se ha tragado la historia de limitar el desarrollo sobre texto del cambio climático o de un supuesto calentamiento. Todos estarán de acuerdo en que hay un cambio climático y que tiene explicaciones. Pero la postura lanzada desde el periodo de Gore, cuando se lanza esta operación, que sí es una operación de inteligencia, ¿no? Diseñada
¿Para qué estaba dirigido? ¿Hacia dónde estaba dirigido? Pues, por un lado, impedir que haya desarrollo en los países que lo requieren, y por otro, pues llegar a los niveles absurdos a los que se está llegando ahorita en Europa, ¿no? Eliminar y cortar una parte importantísima de la producción agropecuaria, sobre pretexto de los acuerdos supranacionales, claramente supranacionales, para limitar la producción, ¿no?, histórica agropecuaria de Europa. Y eso sí amenaza seriamente el nivel de alimentación mundial, no solo a nivel europeo, sino para darle la puntilla a lo que ya es una crisis de alimentos internacional por la guerra de Ucrania. Entonces, yo diría que una gran parte de estas cosas van a estar sujetas, ¿no? La relación con México, una gran parte de estos aspectos de la relación con México, con lo cual estoy de acuerdo con Valentín, van a estar sujetos a estos cambios no lineales de los próximos años. Entonces, lo plantearía en esos términos, mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy interesante el cuestionamiento que hace el maestro Valentín respecto a la situación de Trump. Trump tiene una personalidad difícil, pienso yo. Es un retador. Acá podríamos decir que es un bravucón. Está pensando siempre y así ha demostrado en su primera presidencia, en provocar cierta respuesta de un probable enemigo, y así nos lo dejó ver con varias declaraciones que hizo hacia los mexicanos. Era su estrategia de negociación, tratar de medir a un enemigo y, en función de su respuesta, él establecer un mecanismo de negociación. Interesante. Pero me parece una persona sumamente pues complicada. Sin embargo, su actuación no me pareció mala en los 4 años que estuvo al frente de Estados Unidos. Y no me pareció mala porque procuró la integración de la industria norteamericana hacia el retorno de esa industria hacia Estados Unidos. Y aquellos que no regresaban, pues iban a aplicar ciertas sanciones económicas. De hecho, pues algunas empresas que se iban a establecer en México finalmente no lo hicieron. Fue un golpe bastante fuerte para el proceso de la economía de la maquila, sobre todo en México. Interesante es que en los últimos años los inmigrantes, ya no llamarles inmigrantes en el caso, como bien lo dice el maestro Sánchez Mena, ya los mexicanos que viven en Estados Unidos, hijos de inmigrantes y otros, pues con permisos para trabajar, radicados, mejor dicho, con Green Card, tienen tienen demandas muy sencillas, muy simples. Lo hablo a Trump desde el plan interno, no en el plan de la geopolítica. Y es empleo y economía. Y creo que en ese sentido, en su primer periodo, logró eso, logró incrementar el empleo y desarrollar la economía. Le exigió a México reducir los déficits de su balanza comercial. Nos presionaba diciendo que nos compraban mucho y nosotros les comprábamos poco. En fin, él procura el beneficio del rescate de la economía interior
Y me parece que de manera en cuestión de la geopolítica de sus relaciones internacionales es más cuidadoso. Notoriamente los republicanos a lo largo de la historia son menos invasores que los demócratas. Y creo que tiene una posición un poco más cuidadosa en cuanto a las relaciones públicas. Bien lo dice el maestro Sánchez Mena, que de llegar Trump se acabaría la guerra en Ucrania, probablemente se acaben muchísimos conflictos, acaba de abrir un nuevo horizonte de guerra Estados Unidos, ya con Irán, sus grupos atacando pues en diferentes puntos. Entonces creo yo que toda estrategia de impeachment, por lo que no le llamo, no me parece de otra, el de estar provocando a Trump en diferentes instancias jurídicas, demandándolo, pues obedecen a que no quieren que lleguen pues cierta parte de la oligarquía norteamericana, la cual dejaría de recibir beneficios producto de la guerra, ¿no? La producción de armamento, las estrategias de estar robándose el petróleo de algunos países de Arabia, etcétera. En ese sentido, pienso que Trump es más abierto, su estrategia es más clara ante los norteamericanos. Y creo que eso es pues digamos, lo que llama la atención de parte del electorado, que no lo hace un hombre un poco más transparente, no necesariamente siendo bueno o malo, pero sí más transparente con su estrategia de desarrollo y de comunicación hacia los norteamericanos. Creo que eso es su fuerte. Cuando me toque a mí, trataría de explicar por qué el voto mexicano está más orientado a la cuestión republicana que a la demócrata. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Eduardo Nava, el que quiera hablar, luego te paso el control, maestro Sánchez. Buenas noches, yo más bien lo planteo como una pregunta para Valentín. Bueno, ya estamos viendo en El Salvador lo que son los excesos de un gobernante pues populista, pero que está dispuesto a violar la Constitución, las leyes. Se ha hecho reelegir este señor Bukele, Nayib Bukele, a pesar de que no se lo permite la Constitución. Sin embargo, masivamente el pueblo salvadoreño le ha dado su apoyo, su respaldo a través del voto. Una ilegalidad que ni siquiera las instancias judiciales o el poder legislativo se atreve a cuestionar, a poner en sus términos constitucionales. Y yo creo que Trump pues se enfilaría más o menos en el mismo sentido, ya lo hizo en algunas ocasiones, en cuanto a pasar por encima de la Constitución, de las leyes, para imponer su visión del tipo de Estado que él busca, que él requiere, y que es una característica pues de los gobiernos populistas, ¿no? Que hacen suyo esto de a mí no me vengan con la ley, con que la ley es la ley, que entonces se impone más el arrastre de la personalidad que la propia legislación. Esto es un peligro, desde luego, para las democracias, para nuestras naciones, porque al romperse el régimen constitucional, al romperse la legalidad, pues queda a la deriva todo el aparato de Estado, todo el sistema político, y hasta dónde esta masa o esta tendencia, vamos a decirle mejor,
de votantes conservadores, muchos de ellos de origen mexicano y latinoamericano, que cada vez, como señalaba Valentín, se están haciendo más conservadores, pues hasta dónde pueden llegar también en este apoyo a pues la opción más regresiva, por lo menos en la propia política internacional y también sobre todo en la política económica estadounidense, ¿no? Trump ha cuestionado los tratados de libre comercio, ha cuestionado los bloques económicos, se ha distanciado de la Unión Europea y pues no sabemos a ciencia cierta hasta dónde llevaría precisamente esta nueva situación, un segundo gobierno de Donald Trump, tanto a la población de origen latinoamericano, particularmente mexicano, como al contexto internacional. A ver si lo dilucidamos entre todos. Valentín. Sí, bueno, las cosas en general que estamos viendo, a excepción de cuando se determina una dictadura abiertamente o se plantea la continuidad del poder, funciona dentro de ciertos grados de ¿Por qué no legalidad. dejamos, maestro Valentín, para el final las preguntas? ¿Sí? Para que cerremos bien la exposición. Como usted guste, ¿Cómo no? doctor. Si no me permite. Entonces, maestro Ondarza, bienvenido. Maestro Roberto Carlos, bienvenido. Escuchamos una extensa presentación del impacto que tendría un gobierno de Donald Trump en México y en el mundo en general. Es decir, yo creo que es un trabajo muy amplio, muy completo, pero que también requiere de irlo seccionando hay que escucharlo nuevamente y de ahí tomar una serie de apuntes para hacer nuevos planteamientos. El punto de partida que yo tendría respecto de la exposición del maestro Valentín, y voy a ser muy rápido, no me voy a extender mucho, es que tenemos una situación. Si los gobiernos republicanos de Ronald Reagan al próximo de Donald Trump tienen una característica. Ronald Reagan cierra la etapa de Guerra Fría y abre un nuevo periodo. El presidente Trump, si es elegido, ¿sí?, abrirá una nueva etapa geopolítica muy importante que la hemos ido planteando en estos términos de que tanto Obama como la continuación con el presidente Biden representan un proyecto para sostener la hegemonía norteamericana en el mundo, y que lo que estamos viendo y que está planteando Trump sería a favor de un mundo multilateral y que se acabaría, no se va a hacer en un corto periodo de tiempo en el gobierno de Trump, pero se van a ir definiendo las grandes regiones geopolíticas y los acuerdos del mundo post-hegemónico, ¿sí?, norteamericano. Y en ese sentido, el primer gobierno de Donald Trump no se planteaba, ¿sí?, esbozaba ya la primera fase del cambio geopolítico mundial. Y en ese proyecto, como se dio desde el gobierno de Reagan, aparecen los mexicanos, ya no quiero decirles latinos, porque el componente fundamental de esto que llaman los medios de comunicación o algunos analistas como latinos, el componente fundamental lo integran los mexicanos en un 65%. Es decir, tenemos que hablar de México norteamericanos, más todos los que han ido llegando
en los últimos 25 años en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, hablemos de los mexicanos, norteamericanos y el papel que aparecen desde el gobierno de Reagan cuando se crea el proyecto, se finca en las nuevas mayorías, ¿sí? En la gran mayoría que establece Reagan para poder gobernar. Y en ese sentido, entre la primera elección de Trump y esta nueva, ¿sí? El cambio, se han visto con claridad el papel que juegan los mexicanos en las elecciones norteamericanas. Pero ahora sí es definitivo en la nueva coalición étnico-religiosa que va a definir el gobierno del posible triunfo de Donald Trump y que está compuesta por mexicanos, latinos, afroamericanos y la población árabe, ¿sí? Y no solo es una coalición de carácter étnica religiosa, también lo es en los términos de ser una nueva generación, ¿sí? Es generacional y en donde definitivamente la migración del voto demócrata hacia el voto republicano está también constituido por una buena parte de la población joven de origen de toda esta coalición. Si no quieren, están planteando ya desde antes, ¿sí? La naturaleza de su voto. Yo no, sí, a mí sí me interesa la identificación que hizo el maestro Valentín de la población tradicional norteamericana de origen protestante y blanca, independientemente de su grado de escolaridad y de su origen, ¿sí? Pero esta que es un componente muy importante de quién es la nueva base social y política del futuro gobierno, pero ya no es determinante. Si los Estados Unidos, lo que estamos viendo es un Estados Unidos completamente diferente. Es decir, ya estamos viendo cómo desaparece el viejo Estado norteamericano integrado básicamente por blancos y sajones y está siendo reemplazado rápidamente por nuevas minorías y que juegan un papel muy importante. Es decir, me voy a quedar hasta ahí, sin apuntar que debemos de identificar con toda claridad el papel que va a jugar esta nueva coalición en las relaciones entre México y los Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Porque ninguno de los dos candidatas que hay en México han identificado todo este potencial y el significado del cambio geopolítico y no lo incorporan a su proyecto de gobierno. Es decir, hemos estado de acuerdo con el maestro Víctor Velasco que en la geopolítica de la ciencia no es solo ciencia, hay una geopolítica de la ciencia. Y cuando hablamos de geopolítica de la ciencia y que nos referimos a el calentamiento global con el presidente Obama, es un proyecto definitivamente hegemónico, ¿sí? Es un proyecto de fortalecer la hegemonía norteamericana para reducir el crecimiento y el desarrollo básicamente de los países del sur. Aquí tenemos que incorporar la variable sur, el gran sur que está resurgiendo y que es muy importante para nosotros porque tenemos que definir de dónde participamos, dónde estamos ubicados geopolíticamente.
si estamos ubicados geopolíticamente en el norte, en Norteamérica, con Canadá y con los Estados Unidos en términos del TME, o si formamos parte, de acuerdo con este desarrollo histórico que tiene nuestro país, de ser parte también del sur, y como se ha expresado en diferentes momentos de la historia de México, de López Mateos, del presidente López Portillo con el proyecto Norte-Sur, y ahora, ¿sí? ¿Cómo se está replanteando con los BRICS, ¿sí? El juego de los países del sur? Y finalmente, como lo hemos platicado aquí en esta reunión, ¿sí? En esta Academia de Geopolítica, la demanda contra en la Corte eh, eh, en la Corte de Sudáfrica, pues es un alegato definitivamente en contra del genocidio que se practica, ¿sí? Con este proyecto hegemónico que viene de Obama para acá, ¿sí? Y que está reiterado con el presidente Biden, ¿sí? Yo creo que son los ejes que debemos de replantear y cómo ahí sí lo que es importante, maestro Velasco, y cómo hemos incorporado la tesis que usted plantea, ¿sí? Sobre el nuevo ciclo el ciclo de déficit solar y de cómo debemos de plantear con los Estados Unidos un nuevo paradigma de desarrollo que contemple, ¿sí? Este cambio geopolítico, no solo desde el punto de vista, sí desde la perspectiva hacia pasar de la tesis del calentamiento solar a la tesis del déficit solar y con lo que implica, ¿sí? Producción de alimentos, energía, salud y sobre todo, como ya se había identificado, ¿sí? Que quienes migren a los Estados Unidos no sean solamente gente con problemas de expulsión de sus localidades, que haya un intercambio, que formemos cuadros científicos, tecnológicos y que estos, ¿sí? Sean la nueva plataforma del desarrollo, lo que implicaría un cambio en el modelo de educación, del modelo analógico que aprobó este gobierno y el anterior a un modelo digital de educación. Lo dejo ahí con el interés de que retomemos las tesis de la Academia de Geopolítica en la relación con los Estados Unidos y reemplazar las teorías de amenaza de guerra contra México que están en el ambiente en Ecuador, cómo se está desplazando con el Comando Sur hacia Panamá, cómo se está planteando el golpe de Estado en Colombia y cerrarnos en dos pinzas, una en el sur y otro en la frontera, ¿sí? Cómo eludir y cómo presentar una alternativa que en lugar de guerra, un proyecto de desarrollo y de paz para la región. Doctor Rodolfo Garza, ¿quieres hablar? No, en realidad, nada más disculparme, muchas gracias por el retraso y por también las ocasiones en las que no he podido acudir, pero las actividades me están ocupando el mismo horario, hoy me pude escapar. Qué bueno que estás con nosotros, pero el artículo acerca del agua creo que es un tema muy importante para nuestra academia. Es fundamental el problema de la carencia de energía y también la carencia del agua, ¿no? Concatena muy bien, se elabora muy bien. Gracias. Gracias. Ángel, Aníbal, estás sin imagen, pero ¿puedes hablar o quieres comentar algo?
No, yo creo que esta sesión paso, muchas gracias. Vale, no, ya sabemos que tú estás enfermo, pero Aníbal, deseamos que te recuperes, Ángel. Roberto, bueno, pues como no me contestan, vamos ¿alguien tiene alguna pregunta para Valentín? Yo sí quisiera agregar algo. Creo que uno de los problemas más graves que tiene Trump es con su propia sociedad, porque estaba leyendo una noticia que el 42% de los estudiantes de secundaria americanos habían experimentado tristeza y desesperanza persistente. Casi un tercio había sufrido problemas de salud mental. Un 22% había pensado seriamente en suicidarse. Un 18% había hecho planes de suicidio y un 10% lo había intentado en el último año. Esta es una información del 2023. O sea, una sociedad realmente desestructurada, ¿no? Entonces, yo creo que se preocupa mucho por la relación con México, pero al interior tiene un grave problema al interior. Comentaba el otro día con Valentín que gracias a la estructura de los latinos, los americanos van de alguna manera cambiar su manera de vivir, ¿no? Gracias a que nosotros conservamos el núcleo familiar con unas tradiciones, una serie de cosas, estamos más estructurados hacia la sociedad americana, ¿no? En cambio, los propios americanos, pues está muy desestructurado. Yo creo que el problema más grave va a venirle al interior a Trump. Y Valentín, ¿quieres contestar lo que te preguntó Eduardo? A ver, Eduardo, si ya es posible contestar con todo gusto. Eduardo, mira, la situación es que se siguen manteniendo ciertos cánones y ciertos principios de que es una línea muy delgada, de no salirse del sistema jurídico que se entiende. Y lo estamos viendo también en México. Es decir, Trump, si gana el Congreso, los republicanos para la siguiente administración, queda con mayoría Trump, podrán hacer muchas cosas y modificar muchas cosas. La diferencia de Estados Unidos con nosotros es que su constitución es muy, muy concretita, muy específica y maneja elementos rectores. Todo lo demás se va construyendo, pues, con toda la acumulación de decisiones jurídicas. No son gente que vaya a romper realmente el sistema, no van a cambiar de régimen, sí va a manejar una situación donde se sienta más a gusto para tratar eso. Pero ya de principio, el que se esté planteando que Estados Unidos sea grande y que se cierre hacia sí mismo como mecanismo de crecimiento, más allá de otras cosas, también te están dejando ver que ya Estados Unidos tiene límites en cuanto a su capacidad imperial de poder, ¿cómo se llama? Determinar, como lo hacía anteriormente, muchas de las cosas. Sí están cambiando las correlaciones. En el caso de Bukele que le estás diciendo, encontraron el mecanismo jurídico para que se pudiera reelegir. Evidentemente tienen ahí un problema muy serio de consecuencia. Ahora vamos a ver cómo gobierna este segundo periodo, pero es inobjetable que el señor sí regresó a pacificar el país con todo y todo. Es decir, la tasa de mortalidad en El Salvador bajó de 200 a 10 o menos por ciento, y eso particularmente en el ciudadano común y corriente es poder hacer o no hacer. Entonces, también pensando, Trump es un tipo, aun cuando rudo, el pragmatismo lo va a llevar. Pues vamos a ver también, y todo sucede, como decía Maribilia, las cosas no son lineales.
porque si no existiera la incertidumbre, pues nosotros no estaríamos aquí platicando, tratando de construir escenarios. Es decir, prácticamente hay muchas variables que no se pueden controlar en el camino y que van construyendo esas nuevas visiones que estamos viendo. Lo que sí es que yo creo que México no la tiene sencillo, no la tiene sencillo. Evidentemente, lo que decía el Rodolfo Sánchez, ¿a dónde nos queremos estacionar y cómo nos queremos estacionar? Conociendo las fortalezas y debilidades de México actuales. Y eso es una realidad. Entonces, los populismos en todo el mundo es respuesta a las incapacidades de los gobiernos para dar respuesta rápida en un mundo que se ha vuelto mucho más complejo. Y eso está en transición. ¿Hacia dónde vamos? No lo sabemos. Todavía no queda claro. Nadie ha podido construir esas nuevas reglas del juego. Pero lo que sí es claro es que en general nadie come lumbre. En general entras en sistemas correlados. Y otra que hay que tomar en cuenta, mientras sigan existiendo los estados como una lógica fundamental del ser y existir, o sea, que haya fronteras y tengamos desigualdades entre el costo de producción o el costo de la mano de obra y el pago de los salarios sean diferenciados en diferentes partes del mundo, vas a tener migraciones. Vas a tener migraciones a mejores condiciones. Lo más interesante es, los migrantes no se vienen a México, se van a los Estados Unidos. Nos utilizan de paso. ¿Sí? Pero vamos a tener un problema de cómo absorber la migración, porque crea otro tipo de problemas sociales para México, en el caso de que pues, radicalicen la posición, que es una posición electoral, que la van a manejar posteriormente también. Entonces, tenemos que, no es tan sencillo determinar qué va a pasar. Yo creo que sí requiere mucha creatividad y por eso es importante la academia, para poder construir primero escenarios y a partir de los escenarios no posicionamientos únicos de hay que hacer esto en esto, porque eso depende también de los que toman decisiones en los países. Y nosotros somos analistas, somos investigadores científicos y no tomadores de decisiones. Es todo, gracias.